Yo quería ganarle a Estados Unidos el premundial y después ir a un mundial porque no habíamos calificado. Y cuando salió, Andrés estaba en Chile y me dice, ¿qué grupito te conseguí? Le dije, tranquilo porque vamos a pasar ese grupo. Ese cambio de Alexei que estaba muy bien nos dolió, y más porque se refleja en el marcador. Y ahora todo el mundo, no, es que muy buena camada, sí, pero las camadas se forman, porque yo tenía la capacidad de llevar a 8 diferentes. A mí me quitaron en ese torneo a Jordi Cortizo, a Maxi Araujo y a Israel Reyes, donde dicen, es que al técnico mexicano le falta preparación. A mí me encantaría que argumentaran eso. Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición del Tridente Podcast, una edición especial más en Ciudad de México, con otro invitadazo de lujo, exdirector técnico del Puebla, exjugador profesional y actual director técnico de la selección mexicana sub-20 que nos dio tanta emoción y alegrías en este último mundial. Y pues bienvenido, Lalo Arce. Muchas gracias, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, Lalo. Saludo a los demás, el primo, Alex, y el fantasmita Irving. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pues yo súper emocionado, tenemos una figura que actualmente todos ubicamos, que todos conocemos, pero que tiene una carrera atrás muy, muy linda y que hoy queremos ponerle voz a esa carrera, Lalo. Entonces, pues arráncate, cuéntanos un poquito de tus inicios. Sabemos que eres de Toluca, digo, yo tengo la fortuna de conocerte desde hace más de 20 años, pero pues el resto de la gente no. Claro. Pues, ¿dónde comienzo? Porque En el Senca. en el Senca. Que el Senca es parte importantísima de mi carrera como jugador, porque ahí justo tuve unos partidos de preparación con selección y no sé si te acuerdas de Julio. Claro. Claro. Lo invité porque fue fue un técnico que tuvimos en la escuela, de esos que no solamente son buenos amigos, sino que marcaron Claro. sin tener tanta preparación y tanto currículum, son de esa gente que se necesita en México como para potenciar jugadores. Era desmadroso, lo conoces, ¿no? Pero la verdad es que el cuate siempre creyó en mí, tuvo palabras que todavía me acuerdo específicas en algunos torneos que te dan ese plus de confianza. Y ese técnico a mí me hizo crecer, me hizo creer un poquito más en mí, en decir, ¿sabes qué? Pues sí voy para, para ser futbolista. Entonces ahí yo creo que es bueno recordar ese comienzo porque en el Senca tuvimos bastantes torneos, bastantes partidos, viajes. Tuvimos, no sé si se acuerdan del torneo de la Pepsi que se hacía de fútbol rápido. Sí. Fuimos al Nacional, entonces me tocó estar en el camioncito que vas de los mejores jugadores. Creo que en otra, no sé si en esa edición o en otra edición iba Giovanni Dos Santos. O sea, han pasado varios jugadores por ahí. Y ahí ese comienzo estuvo bastante interesante porque es el que te va marcando la pauta de si sí vas Claro. o te quedas como uno bueno que se queda jugando con sus cuates, ¿no? Y ahí comienzo y la verdad que de ahí salto a Toluca. Bueno, esa parte está interesante porque yo era muy chiquito, ¿te acuerdas? Era chaparro, pero yo no crecía, tenía 14 años y era de lo más chico. Entonces voy a prueba al Toluca y sí me dejan entrenando, pero no me querían fichar porque estaba muy chiquito, porque era una categoría más arriba, entonces yo me desespero y me salgo. Y yo justo tenía un tío trabajando en Fuerzas Básicas, que era el doctor José Luis Arce, y me dice, vente a jugar a Puebla. No, pero ¿cómo voy a ir a jugar? Vente a jugar a Puebla. Quiero que vengas y que tengas minutos, pero con una condición, que mi tío es seco, es tosco. Me dijo, te voy a traer, pero si le gustas al técnico. Si el técnico no te quiere meter o no convences, vas para atrás. Perfecto. Entonces fui el primer partido y me dieron un uniforme que me quedaba, era de manga larga, no les miento, yo hacía así y tocaba el piso, estaba larguísimo y van perdiendo 2-0 contra Pumas, era una categoría, se separaba 88, 89, yo era 89 jugando con 88. Y me acuerdo que un uruguayo, no me acuerdo bien el nombre, me dice, bueno, vamos a ver si sí es cierto que sabes jugar. Y me mete.
y empecé a hacer que los de Pumas empezaron, ¿y este qué? Obviamente perdimos, pero de ahí el técnico dijo, no, sí quiero que venga. Y fui a jugar 2 o 3, 4 partidos más porque estaba difícil ir a Puebla, Claro. mi papá me llevaba, regresaba, era medio una chinga. Y de ahí enfrento a Toluca. Entonces le digo a un amigo que estaba ahí, oye, dile al técnico que me eche un ojo a ver si quiere que regrese o no. Y ese día doy un partidazo, hago un gol creo que hasta de medio campo, pim, y me dice, vente ya a Toluca. Entonces, pues yo en mi casa, yo vivía 2 5 horas. minutos de donde entrenaba, entonces me quedó muy bien y ahí empieza la carrera en Toluca y la verdad es que fui de mucho menos a más con pocos minutos, igual por chiquitito y fui creciendo y los técnicos tuvieron confianza y ahí disparé hasta llegar a primer equipo. Sí. Es padrísimo lo que cuentas porque justamente antes de empezar a grabar, yo cuando entré a la secundaria con ustedes, ya sabía quién era Lalo Ars, o sea, ya sabía que era el tipo que estaba encaminado para ser futbolista de primera división. Y pues lo lograste, mi Lalo. Es increíble tu carrera. Antes de continuar, te queremos hacer unas preguntas. A ver. Metí la pata si no iba esto, pero, No pasa nada. pero yo te quería preguntar, si tuvieras que escoger un momento de tu vida profesional, ¿dónde te quedarías? ¿Con tu primer triunfo como director técnico del Puebla o tu debut en Primera División? Ay, qué buena, ¿eh? Eh, Mira, obviamente el jugar No se compara. no se compara con nada, pero encontré en dirigir una pasión muy grande, algo que es como una vocación. Entonces creo que escojo la de mi primer triunfo en primera, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Este ya va más dirigido al tema de dirección. Son dos filosofías que claramente las conoces, que son las más famosas y que han influido bastante en estas nuevas generaciones de entrenadores. Entonces quería preguntarte, ¿con qué filosofía te quedas? ¿Con la de Guardiola o con la de Mourinho? Si tuvieras que escoger Híjole, alguna. otra pregunta buena. No, la verdad es que obviamente todos aspiramos al juego que tiene Guardiola, ¿no? A Claro. fútbol bonito, atractivo, pero también pones en parte la estrategia, todo lo que tiene el fútbol que es Sí, extra. eh, pero si tuviera que escoger, me voy con Guardiola, sí, Guardiola. sí, sí. Venga. Y hay uno más para fantasear un poco. Le estás dirigiendo un equipo y tienes que poner a un jugador de titular, al otro lo mandas de préstamo y al otro lo vendes. Y ya pensando como en jóvenes promesa del fútbol top, ¿no? Lamine, Haaland y Mbappé. Ay, cabrón. Uno de titular, Uno de titular, al otro lo mandas de préstamo que te va a regresar en algún momento y al otro sí lo vendes. vendo a Mbappé, ¿Ok? me quedo con Haaland y presto a Lamine. ¿Alguna razón específica o así la dejamos? Mucho de cabeza. Ok. Para mí, Haaland tiene la misma producción que los otros dos, pero Ya está encaminado. Más centrado. sí, es mucho más centrado, no tiene tanto reflector fuera del fútbol. Lamine sabemos que Entorno el complicado. entorno Que complicado. hustle hard. Y Mbappé también tiene picos Sí. muy altos. Gracias, Milano. Y ahora sí regresamos a la programación actual. Comentábamos hace ratito que esta fase de preparación, cuando tú estabas encaminado a ser futbolista, hubo un punto de inflexión que tuviste que dejar la escuela. Que, digo, no fue bueno, sí fue una elección, pero encaminado hacia lo que tú querías hacer. ¿Cómo fue esa elección o esa decisión? Porque al final, pues tú tenías 15, 16 años y supongo que es una decisión familiar, no solamente es Sí. propia. Sí, fue difícil porque además les decía, mi mamá es maestra de la misma escuela donde yo estaba, entonces ella lo único que me pedía es, por favor, acaba la prepa, no quiero que te quedes sin estudios, como que conocía un poco porque su hermano
fue futbolista profesional, entonces sabía un poco cómo eran los tiempos de carrera y no quería que yo viviera lo mismo. Entonces me decía, por favor, acaba la prepa. Le dije, sí, tranquila, lo voy a acabar. Eh, Creímos que podíamos seguir en la misma escuela, pedimos permiso como para continuar y me dijeron que no. Y mi mamá, sí, me acuerdo, lloraba, decía que, pues, le dije, no, ma, te lo juro, la acabo seguro. Y me metí a una prepa abierta, no sabes la experiencia que fue. Tenía que ir a una escuela aparte, como un instituto aparte, comprar mis exámenes, mis guías, ir a tener que presentar exámenes. Yo no era de dieces, como mi hermana, por ejemplo, que era muy buena en la escuela, pero 8 sin estudiar. Entonces, como que me dijo, acábala y vemos. Y acabé con 6, con 7 de prepa abierta, porque era dificilísimo. Sí. Te daban una guía y llegabas al examen y Ah, Como sí, pudieras. hazle sí, como sí, pero además puedas. no tenías un solo maestro. Ya mi mamá ni siquiera te pelaba. Oye, no, no, porque eran cosas, no sé, ¿qué materias teníamos de mate? No me acuerdo. Cálculo diferencial, ¿te acuerdan? Ándale. Sí. Cálculo, Álgebra. álgebra, todo eso. Bueno, con un maestro, pues te explican. A ver, sin maestro, No, está no, complicado. no sabía ni qué hacer. Entonces, puta, ahí fuimos pasando y acabé la prepa. Después intenté estudiar una licenciatura, administración, y no pude, y me tuve que salir, y así estuve hasta que encontré derecho y me gustó y la acabé. Entonces, Bien. mi mamá mejor. Oye, oye, Lalo, y tocas un tema bastante importante y digo, tú fuiste un futbolista profesional con estudios profesionales y una licenciatura, ¿no? Que lo sabes bien, lo sabemos que pues no es el caso de todos los futbolistas y específicamente los futbolistas jóvenes en México, ¿no? Eh, para ti, ¿cuál pudiera ser ese cambio en lo particular como para poder cambiar esa dinámica por la que tú tuviste que pasar, de que tenerte que salir de la escuela, buscar una prepa abierta? ¿Cuál pudiera ser esa dinámica en donde tú digas, tú Lalo digas, oye, cabrón, es que no, o sea, ¿por qué cortar, así como no cortar procesos en el fútbol, por qué cortar procesos en la educación básica, que es importante también para el futbolista? Y no solo hablo en el tema presente, ¿no? De que el futbolista sí, su carrera profesional como futbolista, pero también lo que te da la educación y que te forma esa mentalidad, ¿no? Que se pierde bastante por cuando cortas ese proceso de educación. Entonces, a mí me gustaría saber, tú que trabajas con jóvenes, eh, ¿cuál sería ese cambio? Porque estoy seguro que se puede hacer y se tiene la materia prima en México para poder mejorar esa parte de la mentalidad del futbolista. Sí, la escuela es que es clave, cabrón. Yo creo que todo tendría que empezar de gobierno, Ujú, ¿no? De crear estructuras y una cultura, educación deportiva mucho más amplia, ¿no? Porque claro, la verdad es que el deportista tiene muy pocas posibilidades para estudiar. de acuerdo. O sea, a lo mejor Pachuca tiene ahí algo que Pachuca, si repruebas 3, 4 materias, no te dejan jugar, algo así, donde se ve que es la mejor cantera de México por algo. Claro, Pumas tiene escuelas cercanas y eso, pero no, creo que no es algo mantenido o no, el convenio todavía no está tan fuerte como debería estar teniendo la mejor universidad de México, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas por hacer porque sí, la escuela, mira, no sé si algún día yo voy a ejercer la licenciatura en Derecho, ¿no? ujú, Pero te abre un panorama, te sí, hace ser un poquito más pensante. Entonces, imagínate lo que hablamos un poco de jugadores pensantes, de jugadores que te lleva también a disciplina, cabrón, claro, que te lleva, puta, tengo que hacer la tarea, tengo que ir a esto y eso te va creando también una disciplina que no es dentro de tu ámbito, pero a la vez te va formando como individuo y eso te lleva a ser mejor en tu ámbito. Entonces, este, pero creo que sí es difícil porque yo supongo que la escuela donde íbamos nosotros era de gente bien, en una escuela particular, y aún así no me dejaron. Imagínate claro. este,
con lo que tienes que estar peleando. Imagínate las escuelas con, con menos, o menos, no importancia, sino tienen tanto volumen de alumnos que va a decir, ¿y ese a mí qué me va a importar? ¿O Uno qué más. le voy a dar algo a él y a él Sí. no? Entonces está difícil, por eso Estados Unidos crece tanto. Sí. Ya después los sueldos te vuelven loco en cualquier ámbito, pero Sí. la verdad es que Estados Unidos por eso va a avanzar tanto, porque tienen una cultura a la par que te forman y te hacen crecer en donde quieres crecer, Sí, totalmente. Buenísimo. ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ahorita mencionas la cantera de Pachuca. ¿Qué es lo que hacen diferente ellos, además de este proyecto de educación, como ya llevándolo como más a lo deportivo, que ves que terminan teniendo a estos jugadores más consolidados, ¿no? Pues ellos empezaron muy fuerte con la captación. O sea, se empezaron a pelear por los buenos jugadores. Antes los buenos jugadores iban y tocaban las puertas de los clubes. Y Pachuca llegó y creó algo que en México no se hacía, es yo voy y te busco. Y si tal club te da tanto, pues yo mejor te traigo acá y te doy tanto. Entonces fueron captando a lo mejor de México y así forman a los mejores jugadores y además tienen un entorno donde los ponen a jugar, que es lo que platicábamos. Tú Ujú. quieres tener carreras interesantes, ponlos a ¿Vas jugar, a jugar? ¿no? Claro. Es como un equivalente a la Masía mexicana. Es que es la verdad. O sea, son chavos que se desarrollan jóvenes, que viven ahí, no todos, pero muchos viven ahí, los alimentan, les dan clases, los encaminan y pues al final creo que los resultados ahí están, ¿no? El más reciente, pues Elías Montiel. Sí, Entonces yo, de acuerdo. o sea, suena chistoso, pero yo creo que no está tan lejos guardando las proporciones de los países. No, sí estoy de acuerdo. No, Muy bien. y del volumen de jugadores que tienen en España, Sí, también. porque ahí es la diferencia. Ujú. Ellos en vez de tener un Elías Montiel tienen 5. Entonces, imagínate un Elías Montiel peleándose con 4 más de su nivel, tiene que hacer algo más Claro. para jugar. Y eso Entonces, incentiva a subir el nivel de los no, demás. lo sube natural, ni Sí, sí. siquiera lo incentivas. La competencia misma te hace, puta, si no trabajo más que este cabrón, pues va a jugar él. Claro. Y eso te lleva a otros niveles, ¿no? Y ahorita que mencionas eso me voy a adelantar muchísimo en la historia, pero me interesa preguntarte cómo, qué tan complicado es hacer una convocatoria de un equipo de límite de edad con esta estructura del fútbol mexicano. Pues mira, fue raro porque yo no conocía la dinámica de las convocatorias. Primero llegué y convoqué a lo que ellos ya tenían convocado y fuimos a un torneo ahí en Guadalajara, de hecho, y yo conocí a los jugadores. Y en ese primer juicio yo dije, no porque no estuvieran a buen nivel, pero dije, este nivel no me alcanza de lo que yo conozco fuera y lo que es primera división y ya junté experiencia y dije, este nivel no me alcanza para lo que yo quiero venir a hacer a selección. Entonces, la siguiente convocatoria no convoqué a ninguno de estos, sino convoqué a los que yo empecé a ver en clubes que no habían sido convocados por una u otra razón. Y ahí es donde hice un mix. Y ahí salen jugadores como locos, porque yo soy de la idea que no, yo esto que te digo de si los ponen, funcionan, lo hago. No nada más lo digo, sino Claro. soy congruente con lo que pienso. Si yo pongo un jugador y lo pongo medio tiempo, pues a lo mejor mi juicio no va a ser el correcto. Pues si lo pongo 5 partidos, 90 minutos, ya voy a sacar una conclusión correcta. Y eso hice con muchos jugadores que a ustedes en el Mundial los vieron y, y que ahora hablan muy bien, pero a lo mejor los tenían, Sí, no estaban en el no radar. estaban y ahora, me acuerdo, yo el ejemplo perfecto es Diego Sánchez, el Chicha. Yo lo vi en un partido en Cuapa, jugando con la ya no sé si era sub-23, sub-21, ha cambiado mucho, pero le dije a mi preparador físico, a ver, vete del otro lado y dime por favor que no es tan chiquito como creo que es. Se fue y me dijo, es más chiquito de lo que creen. Puta madre. Y aún así salió la convocatoria y lo llamé. Y de ahí no lo dejé. Ese jugador a mí me representa y me lo fue confirmando él. Sí. Yo lo ponía, pero lo puse un partido, 2 partidos, 3 partidos, 4.
Y así hice con muchos. Por ejemplo, hay un jugador muy interesante, de muy buenas condiciones, Franco Rosano, que juega en Necaxa. De América, que juega en Necaxa. Hice lo mismo. ¿Sabes qué? Yo me gusta, te voy a ver. Me lo llevé a un torneo, me lo llevé a Brasil. Impresionante cómo jugó. Me lo llevo a Croacia. Primer partido, mal desempeño. Yo no te juzgo ahí. Segundo partido, mal desempeño. Tercer partido, mal desempeño. Ya no te puedo traer. ¿Sí me entiendes? Ahí, ¿por qué? Porque yo en el Mundial tengo 3 partidos para pasar. Entonces tengo que tener la certeza, y así fue con varios jugadores que no, y ahora todo el mundo, no, es que muy buena camada, sí, pero las camadas se forman. Claro. Las camadas se toman decisiones, porque yo tenía la capacidad de llevar a 8 diferentes. Es más, la primera convocatoria que yo tomo, yo te digo, si hay 3 o 4 jugadores de esa que fueron al Mundial, es mucho. Entonces imagínate el cambio Claro. y en poco tiempo. Y otra, si vas conmigo a selección nacional, juegas. Me preguntaban, oye, ¿y por qué cambiaste a tal en tal partido? Porque si yo te convoqué, yo confío en ti y yo te utilizo en algún momento, porque yo creo que el nivel está muy parejo. O sea, si nos podemos ver en la mayor, por ejemplo, Jorge Sánchez o Kevin Álvarez, pues la verdad es un nivel, ¿no? Sí. Similar. Similar. Entonces ya dependerá del jugador lo que te dé y lo que en este caso el Vasco quiera, ¿no? Ujú. Entonces me parece que los niveles, no tenemos un jugador que sea totalmente diferente y que te gane partidos. Ahorita está saliendo Morita, que te resuelve partidos, viene un Sandoval, está un Yael Padilla, gente que sí tiene condiciones como para marcar diferencia, pero no son Messi, no son, Claro. ¿no? Pero con condiciones Con muchas pero tienen condiciones, que ponerlos a jugar. claro. Oye, Milalo, cuando estabas debutando, ¿en algún momento pensaste, yo voy a ser director técnico? No, la verdad es que, o sea, me gustaba mucho el fútbol. O sea, a mí me criticaron mucho en mi carrera de jugador porque era flojo, que era cadencioso. Yo no era de chocar y de barrer, yo salía limpio, Ujú. era muy bueno con la pelota. eh, pero me criticaron mucho esta parte, pero yo tenía mucho fuego. O sea, yo me enojaba en los partidos, yo quería la pelota, yo me peleaba con muchos entrenadores porque decía, es que no corres, no, pero es que también ofender y pedir la pelota cuesta trabajo, ¿sí? O sea, les pongo el ejemplo con Mora. ¿Qué creen que sea más difícil? ¿Hacerlo de Mora o ponerse a correr y a patear y a... Ah, Pues lo la- difícil es lo que hace Mora. Entonces también hay que tener un juicio diferente a este tipo de jugadores, porque si le pides que corra a la par de lo que corre, no sé, eh, ¿a quién podemos poner? Bueno, que me recupere pelotas como Busquets, pues no, cabrón, porque lo va a hacer mejor el otro y va a jugar el otro. Pero si quiero producción, pues hay que valorar eso también, y a lo mejor quitas una parte de corre menos. Sí, creo que las referencias tienen que ser similares para poder hacer una comparación, un Sí, juicio. es que son diferentes características. Sí. Yo tenía un César Garza que a lo mejor, no me iba a hacer nunca un gol, pero me corría como loco. Bueno, pues, esas son las mezclas lindas, porque corre como loco, me entiende todo lo defensivo, me recupera 700 pelotas, y el otro es el que hace todo Voy a pedirle a Mora que corra como César, no, No, no podría. claro. Y hay veces que ese juicio sí se hace. Digo, ustedes no vieron jugar a Lalo, pero pues lo que dice es totalmente cierto, súper inteligente, pero no sé si también coincidió con esta época de tu carrera que como que los 10 del fútbol empezaron a desaparecer paulatinamente, ¿no? Sí, sí, Porque tú eras un 10 clavado. nato. Sí, yo era clavado. De hecho, en estructura jugábamos con línea de 5, 2 contenciones, un enlace y 2 nueves. Y yo siempre fui el enlace. Ujú. Y, y yo no le echo la culpa a Toluca ni a los técnicos de ahí, fui yo, pero en ese entonces no había tantas referencias como ahora de presiona por acá. A mí me decían, mira, del lado contrario de donde viene la jugada, vete para allá y ahí nos ayudas a defender. Cuando recuperamos la pelota, bueno, con el paso del tiempo, pues el fútbol se volvió más rápido, Más físico. más físico, y hay que atacar y defender, y yo no sabía, pues nunca lo conocí. Claro.
y jugaba en una posición y después empezó la moda del 4-3-3 y bueno, ponlo de mixto, bueno, no, ponlo de extremo. Entonces me fui perdiendo un poco. El único técnico que en paz descanse, que fue de mis mentores ya después como técnico, es Manuel Lapuente. Él me dijo, mira, puedes jugar en dos posiciones. ¿Está esta o está esta? Yo te veo en esta. Le dije, profe, yo siempre jugué en esta. Ahí vas a jugar. Y me regresó a esa posición y es donde otra vez volví a sentirme pues el que yo había sido. Se va a la Puente, llega otro técnico y me pone de doble contención. Y lo haces bien, es lo que te digo, lo haces bien con pelota, pero después para defender, pues no defiendes. Pero volvemos a lo mismo que comentabas. Te pedían cosas que, pues no son tu estilo de juego, ¿no? Sí, que mira, la verdad no, te digo por eso no es culpar, porque el jugador ahora se tiene que adaptar Sí, al fútbol, no el fútbol al jugador. claro. Entonces ahí es donde yo me quedé por detrás y es por eso que decido retirarme, de decir, ¿sabes qué? Creo que me rebasó el juego, creo que ya no físicamente no estoy tan apto como todos los que veo alrededor míos y me gustó la dirección técnica, ya tenía el curso y dije, de una vez, Papas. sí. Mm. Y un día saliste a un partido y dijiste, ya me quiero retirar. Porque Sí, digo, no, medio forzado, porque yo, yo estaba en Coras de Tepic, me mandaron 6 meses porque Chelis no me quería, me voy a Coras de Tepic y me hablan acabando el torneo, me dicen, regresas a Puebla. No, todavía estaba el draft. Me dicen, no tienes ni que salir en papeleta porque eres de Puebla. Tú no tienes que ir al draft ni... Ah, perfecto, hago mi maleta, pum, me vengo a Toluca y estoy esperando nada más pues, ya la confirmación. Y llega el día jueves del draft y me quieren mandar a préstamo a un equipo de ascenso. Sin consentimiento, sin... Me movió un poco y dije, ¿sabes qué? Ya no. No, pero ya no. Ya hice toda esta evaluación y dije, no pensaba que era mi carrera por ahí y también dije, mi culpa, listo. ¿qué edad tenías? Y tenía 26 años. 26. Sí, ¿Y qué pero tan complicado fue? Porque ahorita lo no, puedes platicar. no, de las cosas más difíciles de mi vida, porque pues tú sabes lo importante que era para mí jugar y de repente es plantearte tú a una edad muy temprana, porque son Claro, 26 años, sí, pero es súper muy, joven. es muy joven decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Y qué voy a hacer de mi vida? No sé. O sea, tengo la dirección técnica, pero tampoco sabes, Sí, claro. ¿por qué? Porque no tienes una carrera que te posicione inmediatamente en un club, a dirigir, o una invitación para ya dirigir, no sé, o ser auxiliar, o, ¿sí me entiendes? O algunas oportunidades que con otra carrera, pues son inmediatas. Aquí Claro. no, aquí va que como volver a empezar, pero de las mejores decisiones de mi vida. ¿Y nunca pasó por tu cabeza ejercer derecho? No, la verdad es que fue como un reto de decir, yo acabo esta carrera porque la acabo, Ujú. porque no quiero ser un director técnico. O sea, yo veía como planteaba mi carrera y decía, no puedo ser un director técnico que exige educación, que exige preparación sin yo tenerla. Claro. Entonces dije, la acabo porque la acabo. Me costó muchísimo, la verdad que mucho esfuerzo porque también eh, súmale trabajar y estudiar, Sí, pero sí. la verdad es que otra buena decisión de haberla acabado, porque la verdad es que sé que no voy a ejercer porque además me gusta el derecho penal y sí, imposible. Oye, Lalo, y mencionaste siendo jugador, digamos, uno de tus mentores fue Lapuente. Ahora, estando de este lado como director técnico, mientras estudiabas, ¿tuviste algún mentor? Ya como director Ajá. técnico, la verdad es que soy de la idea de que tienes muchos. Ujú. O sea, yo con los que he ido trabajando es sumado y me acuerdo de experiencias de técnicos, pero de hace muchísimo, o sea, no sé, tenía un técnico en Toluca que tenía una estación de conceptos defensivos y ofensivos. Y todavía me acuerdo yo como jugador hacerla a los 13, 14 años y decir, mira cómo eso es algo que ya no se hace. Claro. Que los técnicos ya no le damos tanto valor al fundamento individual y él tenía estaciones individuales y entonces vas agarrando eh,
ese mismo técnico que, hijo, era pesado, era malo, tenía cara, pero era muy, muy buen formador. Me acuerdo que yo, cuando empecé de técnico le dije: "Put, es que tengo que correr a tal, tal", y me dijo: "El de buen corazón no se, no se toca el corazón, ¿eh". O sea, al contrario de decir: "Ah, no, sí, déjalo porque", me dice: "Hey, lo mejor que puedes hacer es decirle a ese chavo que no está listo. Él va a replantar su vida y entonces te queda grabado de Claro. eso, y vas formando así, y te acuerdas de lo que te dijo Manuel Lapuente, y también tuviste técnicos interesantes como Romano, como Miguel Herrera, el mismo Chepo de la Torre, que con cositas vas, tú trabajaste con el Pite Altamirano que platicábamos, Ujú. un tipazo, a mí me fue muy bien con él. eh, Después estuve mucho tiempo con Larcamón, que también te deja muchas cosas, no solo él, su cuerpo Claro. técnico. La verdad es que ahora cercano ahí al Vasco, la manera que no somos tan cercanos, pero lo ves tú cómo se maneja y dices, con razón está donde está. Claro. Entonces vas tomando, yo creo que de todo un poco. No, y tuviste bastantes buenos aprendizajes, ¿eh? O Sí. sea, de la calidad de entrenadores que tuviste, pues claro que tienes bastantes referencias que tomar. Sí, y el otro día platicaba con un cuate de un programa de deportes Sí. y me decía, es que como él me tiró, ¿no? Como no fuiste tan buen jugador, y ni me viste, cabrón. Sí. Pero me dice, como no fuiste tan buen jugador, pues te lleva a buscar otras formas, ya sabes, de analizar el juego para ver si, y ya me lo había dicho algún terapeuta antes, como que el hecho de estar tanto tiempo en la banca, yo pasé mucho tiempo en la banca en primera división, una te hace evaluar el juego de otra manera porque yo quiero estar allá adentro, Claro. entonces lo ves diferente, entonces tienes casi siempre 45 minutos para estar viendo el juego y eso se te va quedando y es una forma de, pues mira dónde acabas, Claro. dirigiendo y haciendo lo normal, ¿no? No sé, Sí, como un mecanismo de defensa, ¿no? De decir, yo quiero estar ahí, ¿cómo? No sé, no sé, ¿qué pero, tengo que pero hacer? va a No sé. suceder. Ajá. Hombre. Pero me voy a saltar a tu época del Puebla, dirigiendo al Puebla, porque es de las épocas que yo más feliz recuerdo haberte visto. ¿No te dio un poco de, voy a decir miedo, porque eras el relevo del Arcamón, o sea, de la vara tan alta que había dejado el Arcamón? Quizás no miedo es la palabra, pero Presión. mucha Sí, presión, sí, había mucho. porque aparte sigues siendo joven, pero en ese momento pues eras más joven todavía, de los técnicos más jóvenes de la historia de la Liga MX. ¿Qué sentiste cuando te dicen, Lalo, es tuyo el equipo? Esa historia está buena porque yo, yo dirigí a la 20 de Puebla. Bueno, viene la pandemia, Ujú. Piti se queda sin trabajo y me dice, espérate, le dije, cabrón, yo no puedo esperar. Yo tengo que seguir trabajando, yo tengo me acaba de casar y necesitaba Sí. seguir. Claro. Y me invitan de Puebla y me va muy bien. Y acabando ya el torneo con la sub-20 de Puebla, me habla el Piti. Oye, me dieron Querétaro, vente ya. Le dije, ¿cómo, cabrón? Tengo que terminar el torneo. Quedaban 2, 3 fechas. Le digo, no puedo dejar a Puebla tirado. No, 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 esa fuerza ya, no sé qué. Le dije, bueno, déjame hablar con la directiva para avisar y ver qué puedo resolver. Y entonces voy con la directiva de Puebla, les digo, oye, pues esta invitación, pam, 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 pam. Y la verdad es que es la directiva actual de San Luis, Rodrigo Incera, que la verdad es que un tipo muy decente, muy pensante, me dijo, bueno, ya te escuché, ahora escúchame a mí, tenemos este plan contigo, que en 2, 3 años dirijas tú el primer equipo, no te podemos soltar el equipo ahorita por edad, por experiencia, porque necesitamos que pues todavía crezcas un poquito en esto, pero ya serías auxiliar institucional, me empezó a plantear la carrera y la verdad es que me gustó. Dije, la verdad es que esto es lo que estoy buscando. eh, y justo pues llega Nicolás, El Arcamón. el Arcamón a Puebla y la verdad es que hice muy buena amistad y mucho clic laboral con él y aprendí muchísimo. Y cuando se va, obviamente hay una presión porque sabes que Claro. no era, eh, Puebla empezó a hacer las cosas muy bien antes del Arcamón, estaba Juan Reynoso Ujú. y llega esta directiva y la verdad es que muy interesante porque
crearon un contexto lo que hicieron, lo que están haciendo ahorita en San Luis, que se ve que San Luis ha avanzado, Sí. que compite, que sí, no es de los, cuando ellos agarraron San Luis era el último lugar y pagó multa y ahora está peleando a veces semifinales, entonces es algo que ellos hacen. Claro. Entonces, ellos confían en nosotros, en mí y después se van. Con Juan Reynoso entran a liguilla, con Larcamón entraron 4 veces Ujú. y como dices, la vara estaba alta, pero yo tenía más ganas de dirigir que de pensar qué podía pasar. Me sentía preparado, porque si hubiera sentido cualquier duda, a mí me dieron a escoger, oye, como quieres o quieres seguir preparando, yo creemos que estás listo, pero ya no eran los de San Luis. Ese fue el gran problema. Ok. Ellos ya se habían ido y dejaron como, pues ya había otra gente, que nunca voy a hablar mal de la gente, pero no eran de la misma preparación eran los de San Luis. Entonces ese fue, para mí ese fue el gran problema, porque si tú tienes una muy buena directiva atrás de ti, tú como técnico joven no la sufres tanto. Claro. Tu juicio te lo van a hacer lo que hagas dentro del campo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ese juicio. Totalmente. En Puebla fue no solamente la presión de que se fue Larcamón. Cada vez que hubo bajas en refuerzos en los procesos de Nicolás, hubo altas. A mí me quitaron en ese torneo a Jordi Cortizo, a Maxi Araujo y a Israel Reyes. No, pues casi nada. Y se lesionó Fernando Aristeguieta. Entonces eran 4 de muy buen nivel Claro. que ya no contabas. Y solo me dejaron contratar a Facundo Waller. Entonces, pues acepté, porque el técnico mexicano tiene que aceptar. Acepté y al principio fue muy difícil porque no solo eso, Facu se me lesiona, se me lesiona Omar Fernández y entonces tuve, no me acuerdo qué otra baja ahorita, una baja fuerte y empecé el torneo pues ahí, ahí es complicado. Hasta la 10ª fecha yo tengo plantel completo, me acuerdo, contra Pumas en CEU. Ahí tengo plantel completo. Bueno, de la 10 a la 17 sumamos cantidad de puntos. El equipo mejoró hasta que nos metimos a repechaje contra Tigres. Lo perdemos por fallar un penal al 80 y tantos. Y Tigres sale campeón ese año. Tigres sale campeón ese año. Sí, Entonces, recuerdo. la verdad es que dentro de todo lo que pasó, porque fue muy accidentado, bajas, esto. Por ejemplo, ese torneo Anthony Silva estaba muy bien. Los torneos anteriores, ese torneo justo bajó un poquito el nivel. No fue el Anthony que había mostrado en Puebla. Es muy buen portero, pero ese torneo justo y también, pues son el siguiente torneo, vienen más bajas, Y no se Menos compensa. altas. no menos altas, mucho menos altas. Y entonces ahí yo empiezo a tener, como que es lo que te digo, en vez de una directiva ahí que te soporte y que te diga, "Ay, tranquilo, por aquí va, por aquí", yo empecé a decir, como que me sentía, ahora sí, no como el primer torneo, me sentía un poquito como que no sabía el rumbo del equipo porque no venían las altas. No llegan en pretemporada, no llegaban, no llegan después del Leagues Cup, no llegaban. Mm, Entonces llegó un momento donde platiqué con la directiva y decidimos, ni siquiera es que llegaron y sabes qué, no sirves, vas para afuera, sino yo también en estos momentos de evaluar carrera, decir, estoy muy joven, no, porque yo me senté en una mesa con el presidente y le dije, mira, no, fecha 7 del primer torneo, le dije, no te lo quiero decir cuando perdamos, te lo digo hoy que acababa de ganar. Le digo, nosotros vamos a entrar a repechaje, a liguilla, está seguro, eso te lo firmo. Le dije, pero estoy viendo muchos detalles que no se venían haciendo, que lo único que va a pasar es que el equipo se caiga, sí o sí. Hicimos una pretemporada del segundo torneo hermosa. Le ganamos al Pumas de Turco Mohamed, le ganamos a Toluca de Nacho Ambriz, le ganamos al campeón de expansión, veníamos con muy buena, necesitábamos los refuerzos. Entonces, me acuerdo ir a Pachuca en una fecha FIFA contra Almada,
quedar 2-2 y yo hice un experimento. Yo quería demostrarle a la directiva que me faltaba este punch para cerrar los partidos, porque yo le justificaba que yo con el equipo que tenía yo podía competir, pero si ellos Hasta un rato. hasta un rato, porque después tú empiezas a ver el desfile de América, de Tigres, de Cruz Azul, los que te pasan aquí al lado, quién sale, quién entra y dices, y nosotros claro. no podíamos mantener lo único que yo les decía es, entonces en Pachuca hice ese experimento, al minuto 70 saco a todos los titulares y meto a los que venían siendo los suplentes. Bueno, veníamos 2-2, 2-2 en 10 minutos, 15 minutos, nos hicieron 3 goles, pero así. Entonces la prueba me salió porque era para decirles, es que no quiero que pase, pero pasa, es natural, Claro. porque el nivel de ellos no es lo mismo que el de nosotros y tenemos que aumentar el nivel de la reserva para que el nivel de los titulares, o sea, como que es un ciclo y ahí es donde decidimos que es de las peores etapas de mi vida, o sea, la mejor y la peor, porque es lo que me había costado llegar, hay pocas oportunidades. Claro. A mí el juicio me hubiera gustado que fuera un juicio sobre lo que hacía en campo, ¿no? Yo tuve que involucrarme en muchas cosas que no me hubiera gustado involucrarme. Y te puede ir mal, ¿eh? Puedes agarrar un equipo y te puede ir re mal y sabemos que estamos ya ahí, agarras tus cosas y te vas, pues no me alcanzó. Pero cuando fueron tantas cosas, ahí te quedas con el gusanito de decir, Claro. si hubiera sido diferente todo el ambiente, Sí. o si hubiera tenido la directiva de San Luis en aquel entonces, Exactamente. no sé, diferente, Pues, ¿no? Tristemente en el fútbol, pues él hubiera. No, No va a existir nunca, pero no hay mal que por bien no venga. Sí. O sea, hoy no estarías o no hubieras estado en Chile hace unas semanas. Totalmente. Súper orgulloso y dirigiendo a estos chavos que la verdad paralizaron al país por unos días. ¿Qué sientes de esa selección? No. Yo se los dije, yo sin ni siquiera saber si íbamos a calificar, porque teníamos un grupo. No, estaba durísimo el grupo. Yo les dije que estaba muy orgulloso de ellos, porque tú lo veías, la forma de... He creado muchos equipos, pero este era... Especial. Sí, porque todos estaban en un mismo... Por eso nos dolió tanto la derrota, porque todo el mundo se veía con más. Ah, me incluyo. Sí. A mí también me dolió. Porque creo yo, bueno, no creo. Lo hiciste, Lalo, de ilusionar al país. Sí. Y me remonto al 2011. Fue 2011, ¿no? La Es el sub-17. último. El Que último creo que fue la última selección juvenil que realmente ilusionó al país. Y vienes tú 15 años después a volvernos a ilusionar con una gran selección que armaste y la verdad te felicito. Y me dolió, yo recuerdo estarlo viendo con mi novia el partido, Argentina. Y bueno, tú sabes, ¿no? Rivalidad. Esa rivalidad que hay entre Argentina, México. Yo le decía, no, lo sacamos. Cuando cayó el primer gol, yo le decía, no, vamos a sacar el partido. Pero bueno, las cosas del fútbol, ¿no? Cosas del fútbol, pero Yo creo que hubo un punto de inflexión en ese partido que es la lesión de Alexei. sí. No sé si estás de acuerdo. No, y Sí. súper temprano aparte. Sí, nos cambió mucho porque después creo que ahí tomamos una decisión ya con un marcador en contra. Que si hubiéramos ido con marcador 0-0, yo tomo otra decisión. Entonces, eso también, la lesión, yo en vez de meter a Camberos, hubiera metido a Mauri Morales y me hace una función muy similar. Entonces, ya fueron cúmulo de decisiones sobre un marcador No, por debajo. y aparte recuerdo bien porque el gol cae estando con 10. Sí. Que también ahí, creo que también ese factor que te agarraba con 11, creo yo que no caía el gol, ¿eh? No. Para nada caía el gol. No, y ellos son peligrosos y Sí. es un buen equipo pero no sabes la verdad que dentro de su esquema nos cambian a línea de 5, o sea, te dan muchas cosas de que te respetaron. Sí. Ellos querían un poquito más la pelota, no podían. Entonces, ese cambio de Alexei que estaba muy bien nos dolió y más porque se refleja en el marcador. Sí. Porque a lo mejor ese cambio, si no se refleja en el marcador, el partido sigue vivo. Sí, totalmente. Yo tengo una pregunta sobre lo de Argentina. ¿Sí existe una rivalidad México-Argentina o nos la inventamos los mexicanos pensando que ellos siempre han estado en otro nivel? Y la segunda,
Criticamos mucho a los argentinos por algunas formas de ser. ¿Qué le hace falta al mexicano que tomarías de esa personalidad argentina para que fuéramos así de bravos? Sí, yo creo que la rivalidad es más de nosotros hacia ellos, pero sí la hay. O sea, ellos desde su parte que se saben superiores, que saben Sí. que los resultados ahorita pues, los acompañan a ellos. eh, pero no sé, estas historias siempre dan vueltas. Vean al United y al City. Sí, claro, claro. No, la verdad es que es una rivalidad más de nosotros que queremos ganarles, que Ujú. también su forma de ser nos genera un choque, Sí, totalmente. pero de qué les podemos aprender es tienen una moral enorme, que muchas veces, le digo, ellos se comen el personaje, que les ayuda mucho en el fútbol, no en la vida, ¿sí? Porque después siguen, Ujú. pero en el fútbol sí están muy bien preparados para este tipo de competencias. Ellos saben que se paran en el campo y que te ganan, como sea, te ganan. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, a mí me hubiera gustado jugar un poquito menos y ganar. Y eso hay veces. Y aunque la prensa te diga es que jugaron horrible, a mí me vale. Porque nosotros tuvimos contra Argentina el 70 de posesión y no sé, y eso al final no sirve de Sí, nada, no. ¿no? Yo al final prefiero el 30 y ganar que el 70 y perder. O sea, a mí las formas ya en este nivel no importan porque quiere uno ganar y jugar bien Sí, y sí, sí. transmitir lo que creo que el equipo quería transmitir. Pero cuando hay que ganar, hay que ganar. Sí. Entonces, ¿Qué mensaje les transmitiste después de esta derrota tan dura a tus jugadores, Lalo? no, justo lo platicamos porque la pre fue, este partido está en detalles. El partido son detalles porque creíamos que éramos mejor equipo, que las herramientas las teníamos nosotros, que nosotros creímos que iba a ser más repartido el partido, de tener momentos ellos, nosotros, como tuvimos contra Brasil y Ujú. España, que Sí, sí. era ellos o nosotros, Partidazos. Sí, sí. era tanto ellos como nosotros teníamos los momentos, con Argentina no, nosotros era el momento y ellos a ver qué, A defender. y esos eran los detalles y ni modo, salimos y es parte era tu primera derrota en un mundial, pero esa es la que te deja fuera. Claro. ¿No? Levantar la cara, salir y Y a lo que sigue. sí, a lo que sí. Porque ellos tenían que regresar a competir, mano, nosotros Sí, no. claro. Y después de esta experiencia del Mundial, ¿con qué te quedas para tu carrera de entrenador? No, no, me encantó. Yo le contaba a Andrés Lilini que la verdad, un tipo de esos que queremos en México, que apoya a los mexicanos, que creen en los mexicanos, que es muy pensante, que no se siente que está por encima de nadie, sino él está a tu servicio, a la par. No, no, increíble el trabajo que yo he encontrado en él. eh, pero platicaba y yo le decía, es que cuando me hablaste yo no sabía si iba a venir o no, no quería regresar como a sentirme en fuerzas básicas, pero cuando vi que era un mundial y que tenía que entrar en 6 meses y ganar un premundial que no se había ganado y que Estados Unidos nos había ganado no sé cuántas veces, eso me prendió. Yo quería ganarle a Estados Unidos el premundial y después ir a un mundial porque no habíamos calificado y nos había ido mal en los últimos mundiales y como que eso me creó un reto de decir yo quiero ir y cuando sale el grupo digo, ay cabrón, eh, está complicado, pero cuando salió Andrés estaba en Chile y me dice, ¿qué grupito te conseguí? Le dije, tranquilo, porque vamos a pasar ese grupo. Yo te prometo que ese grupo lo paso. No sé cómo, Pero, porque no habíamos jugado contra Brasil 2 veces en Brasil y sabemos lo complicado que claro. es. Todo el mundo habla de que no llevaron a sus top. Es mentira porque nosotros fuimos a Brasil con todos sus top y quedamos 2-1, 3-2. Yo sin llevar a mis top. O sea, el fútbol ya a estas edades es muy parejo. Eh, lo mismo dicen de Marruecos. Es que le ganaste un Marruecos que hizo 5 cambios. Sí, yo hice 3. ¿Sí me entiendes? O Sí, sea, sí, claro. como que si quieres ponerle siempre mexicano hace mucho eso, ponerle una justificación a la justificación para demeritar cosas que a ellos les gustaría estar haciendo y que no. Entonces, Justamente. cuando aprendamos a ser un poquito más, a tener alegría por lo que están haciendo los demás, o no sé si alegría, porque no,
si quieres que no te dé alegría, pero ¿por qué tienes que meterte en cosas que no te... Cuando el mexicano culturalmente dé ese salto, el país Va a mejorar. muchísimo. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno que tocas ese tema, Lalo, porque justamente estamos en una crisis de directores técnicos mexicanos. ¿Por qué crees que ha pasado este tema y por qué siempre le damos una bola más al extranjero? Mira, hay dos razones creo que muy fuertes. Yo siempre he dicho una y la más importante, la exposición. Nosotros, como técnicos mexicanos, la única exposición real para concretar una carrera es Primera División en México, porque no tenemos una liga atrás que podamos ascender y pegar. Ujú. Yo haciendo con un equipo y hago carrera y ya me quedé, ¿sí me entiendes? Ya no la hay. Después la liga de expansión no es tan tomada en cuenta, aunque varios mexicanos, desde mi primo Luis Arce, Gerardo Espinosa, Mario García, Poncho Sosa, todos han sido campeones mexicanos Claro. y no han podido como que dar el Dar el salto salto. a... Sí, claro. Después no somos tan tomados en cuenta en el extranjero. Yo si me voy a Guatemala me tomarán en cuenta acá. Todas esas evaluaciones que la exposición es la que te hace concretar una carrera. Los extranjeros, hablo de un técnico, no sé, vamos a poner un ejemplo, un uruguayo. Pues, ¿cuántos técnicos extranjeros crees que hay en la liga uruguaya? Y de esos, digamos que son 2 equipos, pues 4 van a llegar a semifinales y de esos 4, 2, uno se va a Chile, uno se va a Ecuador, uno se va al MLS y uno viene a México. Sí. ¿Qué pasa? Que vienen otros 4 técnicos. Y entonces es una cuestión de volumen que nosotros no tenemos. Vean cuántos técnicos mexicanos hay en este torneo. Benjamín Mora, que hizo un muy buen papel Sí. con Querétaro, que lástima que se quedó afuera. Efraín, ¿no? Que viene de un salto muy raro porque llegó a Sí, Colombia y fue Colombia campeón, Llegó por bicampeón. el sur. Pero a lo mejor si no queda campeón en Colombia, no llega directo a Sí, México. O exacto. qué equipo le den en México. Jimmy Lozano, que me parece que acaba de ser cesado hoy. Mm, No sí. sé. Me vengo enterando. Sí. Sí, me escribieron ahora y No, es una lástima porque es un tipazo y es un perfil espectacular, de una clase. También en selecciones menores, luego estuvo en la mayor. Sí, pero te digo, no hay una exposición como tal donde nosotros podamos decir, yo levanto la mano para tal. No, y justo lo que mencionas es bien curioso porque sucede en Sudamérica con los entrenadores, pero también sucede con los jugadores. O sea, es parejo, pues, o sea, es el volumen tal Es cual. volumen. Sí, Es volumen y de ese volumen, pues a lo mejor 5 salen muy bien, 2 salen muy mal o al revés, sí. pero sigues generando. Entonces, esa es una. Y dos, si hay un juicio, lo que dices, donde dicen, es que al técnico mexicano le falta preparación. A mí me encantaría que argumentaran eso. Y sí sé que nos faltan muchas cosas y nos falta crecer en presencia, crecer en lo que ustedes me digan. Hay muchas cosas por hacer y yo me sumo a ese querer hacerlas, pero que te lo pongan como, lo menciona ya, es que hay más preparación. Yo un día hablé con un muy buen reportero, clase top mexicano, y le dije, mira, te marco porque dijiste este comentario en la tele y no estoy de acuerdo. Le dije, porque yo no le hablaría a los que, pues a lo mejor su trabajo es controversia, no le hablaría a decir, hey, ¿por qué? Porque va a decir, hey, es mi chamba, cabrón. Y se entiende. Pero tú, que tienes tanta credibilidad hacia México, que lo digas, le digo, argumentame. No, es que creo que, por ejemplo, tal cual o cual, digo, ¿y conoces sus historias? ¿Conoces si son preparados o no? ¿O de dónde? Que tengan un muy buen perfil y a lo mejor, no sé, el que fue técnico en Monterrey mide 2 metros, alto, bien vestido, sí te da algo, ¿eh? Sí, o sea, la presencia sí te da. Claro. Dónde jugó, cómo jugó, no digo que no, pero que eso hable de preparación, no. Porque entonces la regla de minutos sería la que juega en si eres mejor técnico o peor técnico, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y entonces eso es lo que estamos viviendo, pero hay que
hay que acostumbrarse y sobre eso hay que montarse y hay que trabajar. Y si sales de esa, pues creo que eres mejor técnico que lo que... Sí, totalmente. ¿No? Sí, claro, totalmente. Pues mi Lalo, qué delicia ha sido escuchar de primera voz todo lo que has pasado, ¿no? Como te decía, hoy te vemos y decimos, ay, dirigió a la sub-20, pero todo lo que venía atrás era muy desconocido de ti. A mí me gustaría, siempre tenemos esta tradición que si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a Lalo hace 25 años, ¿qué le dirías tú hoy donde estás parado? 25, ¿cuántos tengo? A Lalo que le dijeron, ya no puedes hacer la prepa con nosotros, que ya te vas al Toluca y tienes que entrenar con las fuerzas básicas. No, yo creo que me diría mucho disfrutar el proceso, eh, prepararme en el proceso. Ujú. ¿No? Sigue disfrutando, pero creciendo, porque la vida, ya sabes, Sí, te presenta muchas cosas y soy fiel creyente de cómo respondes sí, sí, sí. hacia ellas, es lo que te va formando. Totalmente de acuerdo. ¿Te gustaría regresar a dirigir clubes o te gustó mucho la experiencia selección? Hijos, son totalmente diferentes, pero las dos, yo en selección la pasé extraordinario, la experiencia mundial fue muy buena, pero sí, en algún momento regreso a club, seguro. Súper. Así será, seguro. ¿Y algo con lo que quieran concluir? No, pues Lalo, agradecerte por haber aceptado la invitación, que estés aquí, tener esta bonita charla, de saber más de ti, que también la gente sepa todo lo que está detrás de todo el trabajo que vimos, sobre todo en Puebla, pero creo que ahorita la gente es muy consciente o tiene muy presente el tema de la sub-20 y también agradecerte porque pues claramente dejaste al país muy en alto y te lo mencionaba que teníamos muchos años que no nos ilusionaba una selección mexicana como ahora lo hiciste tú y también felicidades por eso. No, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por aceptar la invitación y eso, gracias por ilusionarnos y qué buena plática tuvimos, qué bonito es hablar de fútbol y qué bonito es hablar de las historias del fútbol ya de adentro de Sí. todo el mundo que nos gusta, ¿no? No, gracias a ustedes. Y si nos hubieran dado más tiempo, nos quedamos. Claro, con mucho gusto. Yo ese día te mandé un mensaje después de la eliminación y te puse que cabeza en alto. La verdad es que si nos detuviéramos a ver, eh, al final solo gana uno. O sea, es complicadísimo que, 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 que lleguemos a ese punto. Estamos cerca y yo creo que con gente y tan talentosa como tú, pensante, etcétera, yo creo que lo vamos a lograr, Lalo. Yo- Para concluir, me gustaría que le mandaras un saludo, un mensaje a nuestros amigos del Senca, a Carlitos, a Mena, a Leo, Pepe, de todos los que te acuerdes, por favor, porque seguro nos van a ver. Híjole, a todos. Un mensaje. No, ellos son parte importantísima de mi vida. Charlie, Pepe, Humberto, Ricky, Gus, Mena. Se te van a ir muchos, Sí, pero sí. Muchísimos, pero no, les mando un fuerte abrazo. Seguramente estarán echando cerveza y escuchándonos. Hombre, pues, Lalo, muchísimas gracias por la Gracias, apertura, Alex. por aceptar la invitación de corazón. Gracias por estar aquí, sabemos de tus tiempos. Y pues nada más, si quieren seguir a Lalo, tus redes, Lalo, por favor, De de Instagram. No tengo mucho. No lo sigan, entonces sigan al Tridente Podcast. Lo que sí es que sigan el Tridente Podcast. Y nos vemos pronto en otra edición aquí en CDMX. Cuídense mucho.